La revolución de la computadora de hogar ha llegado. Las computadoras finalmente habían escapado de los mainframes de sala completa y las empresas con bolsillos profundos para llegar a hogares, salas de estar, cuartos, gente, a todos. A todos aquellos con suficiente dinero para conseguir una, pero al mismo tiempo al otro lado del mundo, un dispositivo desafiaría eso, convirtió a millones de personas en gamers, convirtió a miles de gamers en creadores de videojuegos profesionales, y su legado vivirá por mucho más que su compañía. Y es fascinante pensar que este dispositivo existe en gran parte por una pelea, un rencor personal que daría forma a la historia de las computadoras y los videojuegos hasta el día de hoy. Es 1970 y está lloviendo dinero en la industria electrónica. Una compañía británica llamada Sinclair Radionics había crecido gracias a sus equipos electrónicos, radios e instrumentos. Liderando esta empresa había una persona notable y definitivamente el tipo de persona que le pondría su nombre a su propia empresa. Clive Sinclair, una rara combinación de un gran sentido comercial y una gran mente para la electrónica. Si bien la empresa tiene una reputación en este momento, nuestra historia comienza con una oportunidad de producto inesperada. Verás, la libra esterlina solía funcionar de esta manera horrible, pero un buen día la reina madrina mágica agitó su varita y lo simplificó enormemente. Y por supuesto, todos estaban acostumbrados al sistema antiguo y necesitaron calculadoras durante casi un año para hacer cualquier cosa. Ahora, Sinclair tenía una relación existente con el diseñador de chips Texas Instrument, ya que habrían fabricado muchos de los componentes para sus productos anteriores. La cuestión es que, a través de ellos, Sinclair se enteró de un misterioso chip nuevo que sonaba demasiado perfecto para ser verdad, la más idónea de las oportunidades comerciales. Necesitaba probar uno de inmediato. Chris, despierta. Necesito que tomes un avión a Texas inmediatamente para recoger algunas muestras. ¿Texas? Clive, es el 1 de enero. ¿Tienes alguna idea de la resaca que tengo? Dije ahora. El chip que Chris trajo consigo de Texas era el TMS-1802, una calculadora básica entera en un solo chip. El apuro de Clive estaba justificado. Esta innovación tecnológica permitió la creación de una calculadora de bolsillo asequible que rápidamente se apoderó del mercado e hizo que la compañía ganara muchísimo dinero. Lamentablemente, esta suerte no duraría. Poco después, las marcas japonesas se apoderaron del mercado de las calculadoras con mejores precios, y la compañía Sinclair trató de recuperarse con una serie de productos poco exitosos, y fue tan grave la situación que la compañía se dio a la quiebra, requiriendo que el gobierno del Reino Unido interviniese y comprara más del 70% de ella, solo para mantenerla a flote. Clive Sinclair no era el tipo de persona que tomaba fácilmente sugerencias o instrucciones de otros, especialmente del gobierno, por lo que esto se vino abajo inmediatamente. El cierre era inevitable y él lo sabía. En secreto, formó una empresa fantasma para continuar con algunos de sus proyectos lejos del escrutinio del gobierno. Y por supuesto, fue Chris Curry a quien puso a cargo de esta compañía secreta para poner las cosas en marcha antes de que Clive pudiera volver y retomar el control. Con el fin de recaudar capital, la empresa secreta fabricó una serie de productos que podrían hacerse a partir de componentes excedentes de las calculadoras que tenían disponibles. Pero quizás el más interesante para nuestra historia fue un kit para que la gente armara una simple computadora programable hecha de 14 chips diferentes llamado el Microcomputer Kit 14, MK14. Es un kit para que la gente pueda construir una simple computadora propia. ¿Vamos a vender tantos de estos? ¿Eso es todo? Bueno, supongo que mejor que nada. Podremos venderlo mientras desarrollamos algo mejor. Mejor que nada. Clive, piensa en lo que te estás perdiendo. Frustrado, Chris eventualmente conocería a un austríaco que había ido a Cambridge para hacer un doctorado de física llamado Hermann Hauser, quien estaba de acuerdo con su visión del futuro, y ambos formarían Acorn Computers, una empresa que podría seguir este producto lejos de las garras del controlador Clive. Y aunque tuvieron que cazar algunas oportunidades extrañas para comenzar, muy pronto comenzaron a producir computadoras. La cuestión es que, mientras esto sucedía, Clive había cambiado de opinión sobre las computadoras domésticas. Sin duda debido a las ventas inesperadamente altas del humilde MK14. Además, había notado algo interesante que estaba sucediendo en el mundo de los circuitos integrados. Hace unos años un grupo de ingenieros de Intel se separaron para formar su propia empresa, y el resultado fue el Zilog Z80, una CPU de 8 bits que era comparable a muchas de las cosas que Intel había sacado, pero a un precio muy competitivo. ¡Atención, equipo! Quiero una computadora hecha alrededor de este maravilloso procesador Z80. La necesito lista pronto y lo necesito por menos de 100 libras.
Sé que esto es una tarea difícil, pero sé que cada uno de ustedes está preparado para el desafío. Y dado que se ejecutará en una Z80, la llamaremos la ZX80. Y la X representará nuestro propio ingrediente secreto. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿cuál era el ingrediente secreto de Clive? ¿Un diseño muy innovador o un ciclo de desarrollo que raya en el abuso de trabajadores? Tú puedes decidir. Clive Sinclair tiene una forma muy particular de gerenciar los ciclos de vida de producción. Después de obtener una idea general de lo que la tecnología era capaz de proporcionar en términos de producto, trabajaba en la campaña publicitaria que prometía un conjunto de características y, lo que es más importante, un precio increíblemente accesible. Y luego dependía de los ingenieros y diseñadores trabajar desesperadamente para cumplir de alguna forma los draconianos precios de Sinclair antes de la fecha de lanzamiento que ya habían prometido en el anuncio. Eso sí es presión. Entonces, ¿cómo hicieron que sucediera? El ingeniero jefe Jim Westwood básicamente tomó el CPU Zilog Z80 y 17 chips disponibles en el mercado para implementar la lógica que lo conectaría con el resto de la computadora. Agregó un escaso 1 KB de RAM y 4 KB de ROM que eran suficientes para el sistema operativo, junto con algunas otras decisiones inteligentes de los componentes como un teclado apenas funcional, hizo que su producción fuera muy barata. La computadora fue más económica y más exitosa que la que vendía la compañía de Chris Curry en ese momento, y creerías que eso fue suficiente, pero Clive Sinclair no había terminado de vencer a su ex segundo al mando, y tenía un arma secreta adicional casi lista que parecía violar las reglas de la economía, una mejor computadora que sería incluso más barata. Verás, los ingenieros de Sinclair habían descubierto cómo hacer lo imposible. Una de las principales fuentes de costos de la ZX80 era la gran cantidad de chips que usaba, y era imposible simplificar más el diseño sin usar chips hechos a la medida. Si bien los componentes de computadoras en ese entonces eran significativamente más sencillos, fabricar un chip personalizado era una tarea titánica. En los términos más sencillos, un chip personalizado se fabrica aplicando luz a través de una máscara hecha a medida que graba circuitos en una oblea de semiconductores. Fabricar la máscara para cada capa, además de configurar una línea de producción personalizada para el chip, es muy costoso. Entonces, ¿cómo se hace un chip personalizado barato? Eso es lo interesante. No lo harás. Ferranti, una empresa de ingeniería eléctrica del Reino Unido, había perfeccionado recientemente un método ingenioso. Fabricarían un tipo de chip que estuviera hecho con celdas con componentes estándares como transistores y resistencias que serían exactamente las mismas para cada cliente. Y luego permitirían a los clientes diseñar la máscara que conecta esos componentes para hacer un chip semi-personalizado. Y dado que esto significa que solo necesitarían hacer la máscara de la capa de conexión, todo era mucho más barato. Jim Westwood, el ingeniero jefe, había estado trabajando con Ferranti en la posibilidad de diseñar un chip semi-personalizado de este tipo, con el sueño de consolidar masivamente muchos de los circuitos de la ZX80 en un solo componente para reducir el precio. Sin embargo, diseñar las conexiones para el chip semi-personalizado resultó ser un desafío más difícil de lo que esperaba. Bueno, ya está, me voy por una semana, tengo mejores cosas que hacer. Novato, el proyecto es tuyo ahora. Buena suerte diseñando el chip. Espera, ¿qué? Ahora, imagina la sorpresa de Westwood cuando Al Weiser tenía un prototipo completamente funcional listo al él regresar. Al final, el diseño de Al Weiser consolidó todos los circuitos en un barato chip semi-personalizado que redujo los costos de manera tan significativa que hizo posible lo imposible. El ZX81 se vendería por menos que el ZX80 original y tendría un sistema operativo vastamente mejorado. Y aunque la ZX81 estaba destinada a ser un gran éxito para la empresa, esta no sería una historia interesante sin algunas consecuencias inesperadas. Y algo estaba a punto de suceder que encendería un fuego justo debajo de la industria computacional del Reino Unido. A principios de la década de los 80, la BBC, la emisora pública nacional del Reino Unido, tuvo una excelente idea. Si las computadoras eran el futuro de la industria, ¿no deberían tener ellos un programa para educar al público en general sobre cómo usar computadoras? Si esto iba a funcionar, necesitarían una computadora oficial para el programa. El plan original era que el gobierno desarrollara una, pero el proyecto estaba excesivamente retrasado. Así que repentinamente necesitaban un proveedor de otra empresa. Es difícil exagerar qué grande sería este contrato. Ser la computadora oficial del programa informático de la BBC significaba convertirse en el estándar de lo que serían las computadoras para toda una generación. Significaría millones de libras en publicidad gratuita. Fue un movimiento controversial que muchos sentían era la BBC trabajando para promover una empresa privada. Y por supuesto, todos querían ser parte de ello.
Y como puedes imaginarte, las compañías de Chris y Clive eran algunas de las mejores opciones que luchaban por este puesto. Sinclair estaba seguro de que ganaría cuando llamó a la BBC. Había vencido a Chris en precio 2 veces. Su empresa era claramente la opción superior. Sin embargo, su enfoque en precios ultra agresivos, alcanzados por todas las vías posibles, además de su ya complicada relación con el gobierno por su situación previa, significa que el ZX81 no lograría impresionar a los representantes de la BBC. El productor del programa hizo una entrevista para una revista de computadoras en 1982 que lo dejó bastante claro. Hubiese sido muy reacio a que la BBC vendiera algo como la ZX81 de Sinclair, porque es tan limitada. La Sinclair no se puede expandir, es fundamentalmente un producto de consumo desechable. Mientras tanto, Chris Curry y su compañía Acorn Computers había estado haciendo algunas maniobras comerciales muy inteligentes, prometiendo una computadora que técnicamente aún no tenían, pero que estaba enfocado en un mejor teclado y una capacidad de expansión, lo que logró convencer al representante de la BBC para que finalmente les dieran el enorme contrato gubernamental. Es seguro decir que Clive no se lo tomó muy bien. No podía creer que había ganado la batalla y perdido la guerra contra su anterior segundo al mando. La ZX81 se vendería muy bien, incluso sin la ayuda del gobierno, pero ya no se trataba sencillamente algo de ventas. Él prometió, juró que les mostraría cómo hacer un producto superior. Su computadora haría todo lo que la BBC pretendía hacer, lo haría mejor y su empresa lo haría sola. De esta espiral de ira y rencor surgió algo verdaderamente interesante, una computadora llamada la ZX Spectrum. Hacer que este producto sucediera lo suficientemente rápido como para competir con la máquina de la BBC era otro desafío más para el equipo de ingeniería, y así iteraron principalmente en el existente diseño de la ZX81, mejorando cada componente de manera ingeniosa. Se diseñó un nuevo chip Ferranti semi-personalizado para básicamente conectarlo con todo lo demás del sistema y controlar desde la señal de video hasta las entradas del teclado, diseñado a mano, una vez más por Al Weiser, quien en este punto había sido ascendido a ingeniero jefe. Hizo uso de casi todas las celdas y componentes para optimizar el espacio y los costos tanto como fuera posible. La misma CPU Zilog se usó como base, ya que seguía siendo barata, y más importante, Al Weiser y los demás ingenieros la entendían profundamente, lo que les permitió implementar hacks para reducir los pines utilizados de manera inteligente. Pero tal vez uno de los trucos más legendarios tiene que ver con la RAM. Para mejorar la RAM usable, para competir con la computadora de la BBC, la capacidad mínima se incrementó de 1 a 16 kilobytes, con ranuras adicionales para llegar a 48, lo que era muy impresionante para la época. ¿Cómo lograron esto a un precio tan bajo? La respuesta es poco ortodoxa. Verás, estos chips aquí proporcionan los 32K adicionales de memoria, pero en realidad son chips de 64K. ¿Ah? Para ese entonces, el proceso de fabricación de chips de RAM aún estaba mejorando y todavía era frecuente que se produjeran chips defectuosos con la mitad de la memoria plagada de errores. Sinclair llegó a un acuerdo ingenioso con lo que parecía ser dos fabricantes principales, su antiguo socio Texas Instrument y la empresa japonesa Oki Semiconductors, para adquirir estos chips defectuosos a un bajo precio. Y luego la computadora solo usaría la mitad de la memoria que era funcional. Y así lograron llenarla con RAM sin los costos adicionales de mejores chips. Pero una computadora es tan poderosa como su sistema operativo se lo permite. Para las computadoras de ese momento, esto se almacenaba en el chip de ROM, y aumentar la ROM de 8K a 16K significaba que se podía encargar un sistema operativo mucho más sofisticado, que admitiría características más avanzadas que abren la puerta a futuros desarrolladores. Y tal vez la más importante de estas características eran 8, así es, 8 colores completos. Por eso se llama el Spectrum. Hoy en día celebrar esto parece algo extraño, pero obtener cualquier color en una computadora a este nivel de precio era una gran victoria, principalmente porque el color requiere una gran cantidad de memoria y hacer que funcione sin consumir toda la RAM disponible era complicado. Al Weiser y la compañía externa que desarrolló la ROM atacaron el problema e idearon un sistema en el que cada cuadro de la pantalla solo podría mostrar dos colores, el color de fondo y el color de primer plano. Esta limitación a menudo se confunde con un error, ya que provoca un efecto comúnmente conocido como crash de atributos, que era particularmente visible en ciertos juegos. Pero una patente presentada por Al Weiser y Sinclair en 1983 deja muy claro que esta fue una técnica intencional para reducir el uso de memoria en una pantalla color, y una técnica lo suficientemente buena para que se patentara. Y a ver, en verdadera filosofía low spec, puede que no sea tan bueno como computadoras que cuestan varias veces su precio, pero hace su cometido.
Ahora, hay algunos aspectos de las medidas para ahorrar costos de proyecto que son menos populares que otros. Con el increíble poder de la retrospectiva, también conocido como juzgar cosas fuera de su contexto histórico original, cuando mencionas esta computadora, uno de sus legados más controversiales es el teclado. De hecho, la falta de un teclado de verdad podría haber sido una de las razones por las cuales la más costosa computadora Acorn terminó con el contrato de la BBC, y Sinclair recibió una buena cantidad de críticas de la prensa al momento de su lanzamiento. Sin embargo, en contexto, el teclado de goma original tiene mucho sentido. Las computadoras anteriores de Sinclair tenían un teclado extraordinariamente incómodo, pero económico, y partiendo de ese diseño, el desafío era mejorarlo sin salirse del presupuesto. El diseñador industrial Rick Dickinson explicó que el teclado era un diseño simplificado que logró obtener teclas físicas y a su vez minimizar las costosas partes móviles. En ese sentido, sí, definitivamente es mucho mejor que esto. Dicho esto, el desarrollo apresurado y el enfoque en el bajo precio dio lugar a algunos problemas, incluyendo una reputación por falta de fiabilidad en los modelos originales que se convirtió en el punto de partida para una de las historias más graciosas de toda la informática. Mientras el ZX Spectrum de Sinclair y el BBC Micro de Acorn luchaban por el mercado informático del Reino Unido, la competencia sorprendentemente personal entre ambos hombres llegó a un punto de ebullición. Chris Curry autorizó una campaña publicitaria que en parte señalaba las supuestas tasas de devolución mucho más altas de Sinclair, sugiriendo que el Spectrum era un desastre defectuoso en comparación con la BBC Micro más confiable. A ver, podemos entrar en una discusión sobre cómo se calcularon esos números de una manera que se pudiera beneficiar más a Acorn, pero lo interesante es que Clive se enojó tanto con el anuncio que fue al bar al cual él y Chris frecuentaban en la ciudad, encontró a Chris tomándose una copa allí y aparentemente lo golpeó con un periódico y comenzó a bombardearlo con insultos. Según el propio Chris Curry, él huyó a un pub cercano, pero Clive lo persiguió y finalmente agarró a Chris por la parte de atrás de la cabeza y para ese momento había tenido suficiente. Y la mejor parte de la historia es que el bar que frecuentaban ambos, donde se inició la pelea, se llamaba The Baron of the Beef, como el varón del conflicto. Tienes que amar la historia a veces, no puedes inventar cosas como esta, es ¡mua! Bueno, los CEOs, pioneros de informática golpeándose la cara, hacen un buen drama, pero ¿por qué importa todo esto? ¿El Spectrum cambió algo? Sí, en una cosa Clive Sinclair tenía razón. El bajo precio de esta computadora significó que se vendió mucho. El Spectrum llegó justo en el momento donde personas de todo el mundo estaban aprendiendo a programar diferentes aplicaciones, y esto por supuesto significó que había mucha gente que quería hacer juegos. Digamos que quieres hacer un juego para Atari a principios de los 80. Necesitas licenciar todo a través de Atari, pagar muchísimo dinero y comprar todos los cartuchos a través de ellos. Pero, si querías hacer un juego para el Spectrum, no necesitas licencia. Y para distribuirlo, solo necesitas almacenarlos en cassettes de audio. Literalmente podías copiar y producir los juegos tú mismo y venderlos por correo. Esta accesibilidad sin precedentes en una computadora realmente barata significó que mientras Atari y el mercado de los juegos estadounidenses básicamente estaba colapsando en ese momento, en el otro lado del mundo había una era dorada de juegos creados por equipos pequeños. Y muchos de esos desarrolladores pasaron a definir el gaming de otras maneras. Y muchos de ellos todavía están activos en la industria. Curiosamente, esta fue una industria que sucedió no gracias a Sinclair, sino de muchas maneras a pesar de Sinclair. A lo largo de la vida útil del Spectrum, hubo discusiones constantes dentro de la empresa sobre por qué toda la máquina no se centraba completamente en los juegos, dado el enorme mercado. Pero algunos creían que los juegos eran una distracción de aplicaciones reales de computadoras y otros avances tecnológicos. El propio Clive Sinclair parece haber estado en este lado, ya que el siguiente producto, que no era una revisión del Spectrum, era una computadora destinada a la oficina y al trabajo, lo que, por muchas razones, contribuiría a una espiral que eventualmente acabaría con la marca Sinclair por completo. Otra baja inesperada fue Ferranti, la empresa que creó este método tan ingenioso para hacer chips semi-personalizados que hicieron posible estos dispositivos. Dado ese nivel de innovación, estaba sorprendido que no existan en la industria tecnológica actual. Nunca había oído hablar de ellos hasta que comencé a investigar este video. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es una historia que involucra negocios ilegales de armas a naciones en África, una operación secreta de la CIA y uno de los casos de fraude corporativo más grandes de la historia.
Estoy seguro que no esperabas eso. Es una historia fascinante, así que es lo que elegí como video de recompensa adicional para este episodio en Patreon. Las contribuciones de Patreon son la razón por la que puedo hacer estos videos simultáneamente en español y en inglés. Patreon va a cubrir todos los costos de traducción y reedición. Y como recompensa, todos aquellos que contribuyen en Patreon tienen acceso a un video bonus de algunas historias tangenciales a la principal, desde la caída de Ferranti para este video hasta la bizarra historia de cómo la Game Boy Cámara aparentemente fue probada en nudes. Les dejo el enlace en la descripción y el botón en pantalla. Gracias por hacer este canal posible.